Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de enero de 2017 y esto es La Contracrónica. Ni 24 horas han tardado en montársela a Donald Trump, unas pocas horas después, quiero decir, de que concluyesen los fastos de investidura del juramento. Ya sabéis que es mucho más que jurar. En Washington montan fiesta y hacen bailes y cosas por el estilo. Pues unas horas después, de hecho alguno estaría todavía volviendo un poco perjudicado a su casa, las calles de Washington se volvieron a llenar de gente, de mucha más gente, por cierto. Todos querían protestar contra el recién juramentado presidente, lo cual está muy bien, la verdad. Esto de protestar siempre es bueno, pero claro, es que Trump todavía no ha empezado a gobernar, no había motivo para protestar, en principio, más allá de la propia figura. Los organizadores calcularon en torno a 500.000 de personas solo en la capital. Una cifra considerable. Hubo también además manifas en Nueva York, en Boston, en Los Ángeles, en Atlanta, en Chicago, creo que también, en un montón de ciudades, e incluso también en Europa, porque es que las de Europa fueron minúsculas, evidentemente. Esto la verdad es que no se había visto jamás, nunca antes. Se había protestado contra un presidente, pero no al día siguiente, no a las pocas horas de haber tomado posesión como tal, por lo que podríamos hablar, sin miedo a equivocarnos, de cierta histeria colectiva, y a mi modo de ver, además de colectiva, injustificada. Es, por decirlo de un modo sencillo, el tarjetón de bienvenida de una izquierda americana que, a pesar de los casi 3 meses transcurridos desde las elecciones, aún no ha asumido su derrota. Si lo de George Bush en Irak fue una guerra preventiva, acordaros, allá por el año 2003 no le habían atacado, pero le atacó por si acaso, pues lo de este fin de semana en Washington ha sido una manifa preventiva. De nuevo, por si acaso, no vaya a ser que lo haga y entonces nos manifestaremos cuanto antes. Eso a pesar de que el discurso que dio y su voluntad es, por lo menos en una parte, el discurso de Trump fue algo izquierdista, ¿no? Decía que iba a evitar que los obreros se quedasen sin trabajo, iba a evitar las deslocalizaciones, iba a acabar con los tratados de libre comercio. Es decir, la mitad de ese discurso en los labios de Mariano Rajoy, por ejemplo, pues ya hubiera sorprendido bastante. He dicho, pues se ha llevado medio programa de Podemos y se lo ha llevado allí y parece ser que lo va a aplicar. No hay agresión previa, como hemos podido ver, es imposible que haya agresión previa en tan poco tiempo, más allá del propio discurso, si se puede considerar un discurso una agresión quiero decir que ha tomado decisiones políticas que afectan a los demás. Yo que sé, que ha subido los impuestos, que ha pasado tal ley o ha evitado que se pase tal otra, ¿no? Que ha empezado una guerra, por ejemplo. Sabéis que la política en Estados Unidos es siempre a lo grande, pero sin agresión previa, los manifestantes ya se sentían agredidos con la sola presencia del presidente, su sola imagen por televisión, ya les parecía tremendamente ofensivo y motivo suficiente para salir a la calle a armarla, que es esencialmente lo que hicieron. Si esto lo hubiesen hecho, no lo sé, dentro de unos meses, pongamos por caso en el mes de abril o ya con la primavera, mayo, junio, una cosa así, pues vale, tendría explicación, entre otras cosas, porque yo espero que para el mes de abril o mayo Trump haya empezado a gobernar y haya hecho algunas cosas populares e impopulares. Entonces eso tendría motivo. Y esto de manifestarse, pues no está mal, es una de las prerrogativas de los que de la gente que vive en países libres, que se puede manifestar sin miedo a que le detengan y se lo lleven preso, ni nada por el estilo. Pero claro, ahora parece cuando menos un poco antidemocrático, es decir, ha habido elecciones hace muy poquito muy poquito, tres meses solo. De hecho, el propio Trump desde su Twitter lo decía, me cuentan que hay unas protestas en la calle, lo estaría viendo por televisión, obviamente, sí, lo estaría escuchando desde la Casa Blanca, porque el mal está al lado de la casa, el lugar donde se manifestaron está al lado de la Casa Blanca. Y me pregunto si esta gente ha votado, si fue a votar porque acabamos de salir de unas elecciones presidenciales y ha habido ocasión de manifestarse en las urnas, clarísimo. Y además, no lo dijo, pero podría haberlo puesto. Todavía no he hecho nada, caballeros. Aún déjenme al menos tomar las primeras decisiones. Es cierto que algunas sí ha tomado, pero que no se ha llevado a la práctica, obviamente, porque ha pillado en fin de semana. Ya veremos mañana y de cualquier manera, si por cada documento que firme Donald Trump va a haber una manifestación, pues casi que pueden cortar el tráfico ya en el Mall de Washington para los restos, para los próximos 4 años. Pero en definitiva, son libres de hacerlo.
total y absolutamente, como si quiere manifestarse todos los días. Será mejor manifestarse en primavera porque ya veis qué tiempo está haciendo en Washington. El día de ayer daban ganas de cualquier cosa menos de salir a la calle. Estaba brumoso y frío. Washington es una ciudad que está cerca del mar y además tiene un río, es el Potomac, que es un río caudaloso y por lo tanto es una ciudad muy húmeda. Bien, la cuestión no es esa. La cuestión no es si se manifiestan o no, que parece claro que les asiste todo el derecho del mundo a hacerlo. La cuestión es que la cosa fue a mayores en el Distrito de Columbia, en Washington DC y en algunas otras partes del país. O sea, yo vi unas cuantas por televisión y por internet, ahora que ya se confunde porque ves las imágenes en movimiento por internet, vi vídeos, vamos, vi un escaparates rotos a punta pala, un montón. Uno de ellos era muy gracioso, estaban apedreando, unos radicales estaban apedreando en Starbucks, que daban ganas de parar para chicos, que el de Starbucks es muy demócrata, hizo campaña a favor de Hillary, que vayáis a apedrear a otro, pero no exactamente a este. Este es de los nuestros o es de los vuestros. Una limusina ardiendo, esta supongo que la habréis visto, que impactaba mucho y llamaba la atención, ver cómo le habían metido fuego a una limusina. No sé si esa limusina, evidentemente el presidente de los Estados Unidos no era, no sé si sería de uno que pasaba por allí, de un jeque árabe, bueno, que las limusinas en Estados Unidos son relativamente comunes, les gusta eso de ir en limusina y ves bastantes por las ciudades, bastantes más que en Europa, desde luego. También hubo disturbios generalizados, no sé si fueron 200 o 300 detenidos por disturbios violentos, quiero decir. A nadie le detienen por la calle por llevar una pancarta, como es lógico. En Seattle en concreto hubo una noticia que me llamó la atención, que hubo un tiroteo. Sí, os parecerá increíble, un tiroteo por cuestiones políticas. Pues en concreto fue cuando unos ultras de izquierda, obviamente, trataron de impedir que uno de los editores, el editor de tecnología exactamente de Breitbart, del Breitbart.com, diario tan trampista, pues iba a dar una conferencia en la Universidad de Washington. Y bueno, se liaron a tiros allí para impedir que la diese con los de fuera, se entiende, ¿no? No hubo muertos, pero esta noticia es de ayer y no sé si el herido que hubo, que le metieron un tiro en el abdomen, no sé si al final habrá muerto, espero que no. La cosa es que estaba en el hospital cuando yo lo leí y me llamó bastante la atención. Dije, joder, pues llevárselo hasta esto me parece excesivo. El ponente, por cierto, estuvo muy bien. Se llama Yiannopoulos este tipo, que ni siquiera es norteamericano, es inglés. Estuvo muy bien. Cuando le informaron de que había un tiroteo en el campus, en la puerta de su conferencia, dijo al público que no iba a parar, que tenían que continuar, que si no continuaban, ellos habrían ganado. Y la verdad es que hay que tener sangre fría para saber qué está pasando eso fuera o qué ha pasado eso fuera y continuar con la conferencia. Yo creo que hizo bien, personalmente. Si vienen unos tipos a reventarte tu conferencia para que te calles, lo suyo es que tú hables. Simplemente, pues no te pongan una pistola en la frente, ¿no? Porque tú hables, porque si no habrán conseguido su objetivo, que es callarte. La cosa es que el manifestante medio, quiero decir, el de los que salieron ayer en el mall y el sábado pasado, el manifestante medio anti-Trump no es así, no es como estos de Seattle, por supuesto, no es un pistolero, evidentemente. Pero cuando se llevan las cosas a este extremo, como se han terminado llevando, cuando se cría odio de una manera tan desvergonzada, tan intensiva, pues pasa que algunos se lo toman al pie de la letra, como este desgraciado de Seattle, o estos que estaban metiéndole fuego a la limusina, o los que estaban apedreando la cafetería esta del Starbucks. Y claro, si te están diciendo continuamente, un día tras otro, que los republicanos son tan malos, lo suyo es, si son tan malos y son el demonio en persona, ¿por qué no acabar con ellos directamente? Llevan meses vinculando a Trump y a todos sus votantes, como es obvio, con el nazismo, con el racismo, con el machismo y con todos los sismos negativos que uno se puede imaginar. Esto no es nada nuevo. Para los que estamos informados lo sabemos porque lo vemos, lo leemos y lo escuchamos. Y es aquí donde aparece el problema. Si el país está a punto, o esta es la imagen que transmiten, está a punto de caer en manos del mismísimo Adolf Hitler, que así hasta en algunas viñetas le han pintado así, pues ¿acaso no es la resistencia violenta una obligación cívica? La segunda parte, es decir, la de la resistencia violenta, la de la cuestión, la de la pregunta, pasa a ser una consecuencia inevitable, por cierto, de la primera, la de que el país va a caer en manos del fascismo. Es decir, si el país va a caer en manos del fascismo, lo suyo es
resistirse. Y resistirse violentamente porque son fascistas, a fin de cuentas, no entienden otro lenguaje. El problema, por lo tanto, radica en la derivada de la cuestión. No radica la derivada, perdón. No radica en la violencia en sí, sino en la cuestión misma. La violencia es una consecuencia del otro. Cuando te han estado machacando y martillando la cabeza con este tipo, es Adolf Hitler, pues no todos, ni siquiera una mayoría, pero si unos pocos se toman la justicia por su mano, pues esto hay que impedirlo. Claro, la pregunta que habría que hacerse es si Estados Unidos está al borde de una tiranía fascista o algo parecido. Pues obviamente no, la respondo rápido. Pero desde los medios de comunicación, o muchos medios de comunicación, y por parte del mundo del espectáculo, como pudimos ver en Washington el otro día, se asegura lo contrario. Ya digo, desde las caricaturas, las viñetas en la prensa, los editoriales, los debates en televisión, los discursos el otro día en el Mall de Washington, parecía eso, ¿no? Que estamos al borde mismo de que esto sea, de que en muy breve plazo de tiempo pasemos a ser sometidos a una dictadura. Donald Trump es todo lo malo, todo lo chulo, todo lo macarra, todo lo impresentable y todo lo presumido que queramos. Bien, hasta ahí todo, podemos ir poniéndole adjetivos, un montón de ellos. Y la mayor parte de ellos, lo más probable es que además sea cierto. Pero no es un fascista. No lo es. No es porque lo diga, sino ni por su actitud, ni por nada. Las pocas o muchas ideas que tenga no son identificables con el fascismo, ni aspira a instaurar una dictadura. Más, este de instaurar una dictadura es un extremo que no podría llevar a cabo, aunque lo desease. Es decir, aunque tuviese la voluntad manifiesta de montar una dictadura y de instaurar una dictadura en los Estados Unidos, no podría. Porque el poder en Estados Unidos está muy repartido. Tiene además un sistema de pesos y contrapesos bastante bien diseñado. Caramba, son 250 años de democracia. No es una democracia recién nacida y por lo tanto débil. Pero vamos, al margen de los sistemas de pesos y contrapesos del poder, de check and balances, aparte de eso, es que el poder está repartidísimo entre el presidente, las dos cámaras, el Tribunal Supremo, los estados, los condados. Es decir, la cantidad de poder, la porción de poder que cae en la presidencia, pues no voy a decir que es pequeña, pero no lo suficiente como para montarse una dictadura, para crear un país nuevo. Ni siquiera tiene la capacidad, por ejemplo, de llegar y cambiar la Constitución, como es lo que hizo Chávez en el año 99 en Venezuela. No podría, no tendría esa posibilidad. Luego él ha ganado las elecciones, claramente, pero las ha ganado, se diría, en gran parte en contra de su partido, que ni siquiera es una cosa de que él representa al Partido Republicano. No, para nada. Es decir, se podría encontrar, y de hecho se va a encontrar de frente a su partido en algunos momentos. Él es un republicano un tanto peculiar, no se ha dedicado a la política hasta hace muy poquito tiempo. Pero eso no les importa demasiado. Es decir, saber el hecho de que este hombre no es fascista y que además no tiene voluntad de montar una dictadura y que en el caso de que la tuviese sería imposible en los Estados Unidos, no les importa. Como tampoco les importa el hecho de que las tres grandes tiranías del siglo XX, que son el comunismo soviético y sus distintos subproductos por todo el mundo, el fascismo italiano y el nazismo alemán, llegasen al poder valiéndose precisamente de pistoleros y matones callejeros. En los tres casos se verifica la misma historia en los años 20 y los años 30. Matones por la calle que amedrentan primero y disparan después a todo el que les lleva la contraria. A eso se dedicaban las brigadas de asalto nazis, o a eso se dedicaban los camisas negras en la Italia pre-mussoliniana. A eso se dedicaban los bolcheviques, los guardias rojos. Al que no se sometía le metían un tiro. O primero le amedrentaban y luego le disparaban. Unos pistoleros, además, que en todos los casos bebían de un relato interesado y plagado de falsedades. Un relato maniqueo de buenos y malos, en el que ellos interpretaban algo así, los pistoleros quiero decir, el papel de libertadores armados de vanguardia de la civilización.
somos la primera línea y tenemos la obligación de emplear la violencia. No nos gusta, pero es lo que nos ha tocado, porque al frente frente a nosotros se encuentra el mal absoluto, el mal sin condicionantes. Pues bien, el relato que la izquierda americana lleva meses elaborando y difundiendo a granel, es que toda la derecha americana es trumpista. Luego toda es racista, luego toda es autoritaria, luego toda es machista, luego toda es fascista, luego toda es del Ku Klux Klan. Caray, no hay más que ver las noticias en la prensa o por televisión para constatar que abusan de manera sistemática de la falacia de la asociación. Lo hemos podido ver durante estos días muchísimo, de una manera muy clara. Agarran a un loco, primer colgado que se encuentran por la calle, que ese sí efectivamente es del Ku Klux Klan, un supremacista blanco, uno que de verdad, pues, claro, locos hay en todas partes y desgraciados hay en todas partes, y más en una sociedad tan rica y tan diversa como es la norteamericana. Y básicamente hacen ver que el votante medio de Donald Trump o el votante medio republicano es un tipo así. Claro, esta maniobra repetida las suficientes veces, repitiéndola continuamente un día tras otro, un programa tras otro, una noticia tras otra, pues se crea la idea de que esto es así, de que los republicanos son clones del propio Donald Trump y por lo tanto la violencia está justificada y es moralmente aceptable. Es decir, que el tío de la pistola de Seattle pues hizo lo que tenía que hacer. O al menos él lo percibía así, desde luego. O en los que estaban apedreando el Starbucks, o los que le metieron el fuego a la limusina. Esta maniobra tiene además un efecto secundario. Un efecto secundario que consiste en que el votante republicano, que está siendo ridiculizado continuamente y está siendo objeto de esa falacia de la asociación, también se radicaliza. Cuando ve su caricatura de manera continua por televisión y en los medios. De este modo, si no apoyaba a Trump o le apoyaba tímidamente, se convierte en un furibundo seguidor suyo. Esto lo hemos podido ver. Hay más gente apoyando hoy a Trump que hace 3 meses. Bueno, claro, estaban tan hartos, ya se están continuamente, nos han creado un monigote, bueno, pues me voy a terminar creyendo el monigote. El resultado es que al final lo que tenemos es una sociedad polarizada. Una historia de estas la vimos en los casos, durante los últimos años, los casos de brutalidad policial. Lo que ha habido varios en Estados Unidos en los últimos años. Al final resultaba que era difícil entender lo que había pasado. Pero muy difícil, porque se formaban bloques cerrados y ajenos a la crítica en el que no había lugar para hacer una sola excepción. O unos que defendían a muerte a la policía, aunque en algunos casos hubo policías que se extralimitaron, y los del otro lado defendiendo lo de los de Black Lives Matter, esto de las vidas negras importan. Ya hice una contracrónica hace unos meses sobre este tema, sin ir más allá. No son buenos sin más, estos son ángeles y los otros son demonios. La izquierda radical busca esta polarización. Esto no nos vamos a engañar, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier lado. Porque solo en un conflicto así, de carácter dialéctico, podrán medrar sus ideas. Esas ideas tan enloquecidas solo pueden medrar cuando hay ante un conflicto ante el que no aparece resolución posible. Pero claro, la izquierda radical en Estados Unidos es algo residual, no lo olvidemos. Y siempre lo fue, no es una cosa de ahora. Es un país, así a grandes rasgos, es un país de progres y de conservadores, como cualquier país del primer mundo, como la propia España, como el Reino Unido, como Francia, como Alemania o como Italia. Los grandes bloques, uno un poco más progre y el otro un poco más conservador. El famoso bipartidismo, vamos. Pues eso. En lugares así queda muy poco espacio para el radicalismo, para cualquier tipo de radicalismo estamos hablando. Y la historia además así nos lo confirma. En las presidenciales del 72 se presentó un tipo que se llamaba George McGovern, que se dio el piñazo del siglo contra Nixon. Todos unos resultados pésimos. McGovern traía esencialmente el programa radical de la izquierda radical del 68. Los demócratas, a raíz de esto, del caso McGovern, aprendieron la lección. Carter
Jimmy Carter esencialmente era un progre blandito del sur y, bueno, Clinton un liberal de estos moderno en los años 90, después de la caída del muro. Y Obama invirtió, recuerdo en la campaña de 2008, en que invirtió buena parte de su campaña en no parecer amenazante. Llegó incluso a hablar bien de Ronald Reagan, si mal no recuerdo. Luego, el peor negocio que pueden hacer es dejarse llevar por estos idus de enero. Podemos hacer una comparación con lo de Julio César. Y tomar a la izquierda violenta y radical, es decir, a la de Seattle o a los que metieron fuego a la limusina, como guía. Como esto es realmente lo que necesitamos. Gente que se lo tome en serio. Los demócratas deberían, por lo tanto, dejar de demonizar a Trump y a sus 63 millones de votantes, caray. Eso implica, como es lógico, desactivar de raíz y desautorizar la violencia en la calle, que puede ir a peor si todavía no ha hecho nada. Si de manera preventiva hay tiroteos en una universidad, pues no quiero ni pensar cuando lleve 3 años en el poder. Pero sobre todo lo que deberían hacer es poner fin a este relato absurdo en el que están engolfados desde hace 3 meses. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Esta es una noticia mierder que me habéis enviado un montón de vosotros, pero cuando digo un montón es decenas. Y al principio la tenía, luego no encontré momento de meterla, pero ya como me la habéis vuelto a enviar hoy, en concreto el último en enviármela ha sido Alejandro Ruiz Mulero, pues digo, mira, la voy a sacar porque se ve que les apetece escucharla y que le haga el comentario. Pues nada, solo faltaba, aquí estoy para esto. La historia la conoceréis porque es de hace ya unos cuantos días, de por lo menos pues 10 días, una cosa así. Es que en la Universidad de Londres, al parecer el sindicato de estudiantes, o un sindicato de estudiantes, en concreto el sindicato de estudiantes de estudios orientales y africanos, ha pedido que desaparezcan del programa de filosofía, filósofos como Platón, Descartes o Kant. Y es bueno, y se ve que no le gusta o que son difíciles. Yo recuerdo cuando estudiaba filosofía que no queríamos a Kant porque era muy complicado. No. Ellos no quieren estudiar a Kant porque es racista y colonialista. No sé si saben que Kant no salió de Königsberg en su puñetera vida. Entonces ese de colonialista poco, no colonizó ni el campo ni los bosques de alrededor de Königsberg. Bueno, la cosa es que este sindicato de estudios orientales y africanos dice que estos son filósofos blancos. Bien, y además pues pide que sean estudiados, estos filósofos blancos, que sean estudiados solo si el alumno los solicita previamente y poniendo, esto es textual, el pensamiento en su contexto. Bueno, evidentemente, el pensamiento de Kant no es el mismo que Descartes o de Platón, ¿no? Es decir, según estos, pues los pensadores de la Ilustración tienen que ser explicados en su contexto colonial. No sé en qué contexto habrá que explicar a los pensadores de la antigua Grecia, pero bueno, la cuestión es que es tan estúpida la historia y tan absurda que no tiene ni comentario más allá de hacer una pura broma de ello. El tema es que, primero, asumir que Descartes, Kant y Platón son blancos. Bueno, no sé si Platón sería blanco, era un griego del siglo IV o V antes de Cristo. No sé hasta qué punto, no tenemos ni idea de su aspecto físico. Era griego, pero de los griegos de hace 2500 años. Entonces, ya parte de ahí, esa es la primera idea. Luego, que era occidental, pues si a la Grecia de hace 2500 años la consideramos parte de Occidente, bueno, sí, parte fundadora de Occidente, pero nada más. Llamarlo colonialista, a ver si me entendéis. En fin, que no tiene... Caramba, por la misma no podríamos estudiar ningún filósofo. Luego, porque todos tienen algún problema, ¿no? Pues es que lo mismo Platón tuvo esclavos, pues lo mismo probablemente. Y Kant seguramente era un machista y, bueno, no se casó jamás, vivió toda la vida solo. Seguro, sí. Y de Descartes, pues un hombre de su época, del siglo XVII, imaginaos, ¿no? De hecho, ninguna personalidad histórica que podamos admirar soportaría un escrutinio visto desde un escrutinio personal, quiero decir, visto con nuestra óptica del siglo XX. Ni de lejos, vamos. Digamos, este tipo, pero ¿cómo? Pues no, es que vive hace 1000 años o vive hace 500 años. Y luego hay otra cosa, ¿con qué se sustituye? Pues la historia de la filosofía, pero si quitas a los filósofos griegos, a los filósofos alemanes, a los filósofos franceses,
¿Qué estudias? Porque digo yo que algo de filosofía africana habrá y asiática, por supuesto, pero la filosofía es algo típicamente europeo. Vamos, como la ciencia. Luego, si se ha incorporado a otras partes de los grandes descubrimientos científicos, se hacen todos en Europa. No porque fuesen blancos, sino por otras circunstancias político y económicas que dieron lugar a que la revolución científica se produjese en Europa. De la misma manera que la filosofía nació en Grecia y no nació en Escocia, en el siglo V antes de Cristo. En fin, la cosa es que estamos criando, y esto enlaza un poco con el programa de hoy sobre las manifestaciones en Estados Unidos, estamos creando una especie de niños malcriados, le estamos malcriando niños en las universidades a los que todo les molesta. Y a los que no solo ya deciden qué asignaturas quieren dar, lo cual es una cosa antigua, ¿no? Yo voy a confeccionarme el currículum estudiando esto y esto, sino qué es lo que se da exactamente dentro de esa asignatura. No, esta parte no, que a mí me ofende, ¿sabe usted? Me pasa Alejandro Ruiz una noticia del País en el que, bueno, vienen comentada esta historia, un comentario, por cierto, que está muy bien, en el que comenta que, en algunos lugares como la Universidad de Glasgow, ojo, Universidad de Glasgow, no estamos hablando de una universidad perdida, una universidad con cierto renombre, pues se previenen a los estudiantes de teología, repito, que las imágenes de la crucifixión pueden resultarles incómodas. La crucifixión, en fin, teología, no sé, bueno. En fin, es que esto no requiere comentario. Me lo cuenta un niño de 8 años y ya me sorprendería. Diría, bueno, hijo, ya tienes 8 años para poder ver a Cristo en la cruz, ¿no? Sin ofenderte. De hecho, estos no son los que se han criado viendo los videojuegos. Videojuegos tremendamente violentos porque la capacidad gráfica lo permite. En los años 80 los videojuegos te los tenías la mitad que imaginar, ¿no? Lo único que estaba bien en aquellos videojuegos para el Spectrum era la portada, la carcasa, ¿no? Que ahí estaba perfectamente pintada. Luego cuando ya entrabas dentro del juego y lo veías, pues era un píxel aquello. Hoy no. No lo sé. Esto enlaza, aparte con la contracrónica de hoy, con las que suelo hacer, a ver si os traigo una tercera entrega de si nos hemos vuelto todos locos. Pues parece ser que este sindicato de estudiantes de la Universidad de Estudios Orientales de la Universidad de Londres se ha vuelto indefectiblemente loco. Y la verdad es que me gustaría que se lo hubiesen negado. Les han dicho, bueno, chicos, dejaros de enredar, habéis venido aquí a estudiar y no somos nosotros, el claustro de profesores, quienes decidimos lo que tiene que pasar al currículum y lo que no tiene que pasar. En fin, bueno, pues ya está, comentada la historia esta de Platón y de los filósofos blancos en la Universidad de Londres. Supongo que estas historias cada vez serán más comunes y las veremos incluso aterrizar en países como España, Argentina, México, Ecuador, Colombia y demás. Así que todo lo que nace en el mundo anglosajón termina aquí, de una manera u otra. Así que tendremos esta misma historia, pero con sabor hispano. Pues nada, queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.